una topología? Tenemos un espacio y un conjunto de conjuntos. Como una ¿Sí? O una colección de conjuntos. Sí. Esta colección de conjuntos tiene que tener El vacío y toda la interacción. primera condición. Sí, Segunda condición, si hay dos elementos, la intersección también. también está. Y tercera condición, si tengo una colección arbitraria de elementos de la topología, la unión también está en ella. Sí. Sí. O sea que la unión podría ser infinita, pero la intersección no. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de que justamente la intersección resulte no ser abierta. O sea, si. ¿Por qué de la definición sale eso? Tenemos propiedades 1, 2 y 3. Sí. ¿Ustedes vieron lógica? ¿Lógica matemática? En algún punto debería. Esto de conjuntos, cardinales y eso. Para ver los conjuntos. Cardinales es cuántos elementos tiene un. Un conjunto así, sí. ¿Vieron eso, no? Entonces vieron inducción transfinita. Eso no es Transfinita. un. Inducción es cuando te sales de A0. No. Entonces, Y ahí sigamos puede con lo que dijo calcular. Iván. ¿Qué pasa si yo intersecto, digamos, no siempre, eso es lo primero, no siempre la intersección infinita de elementos no cae en la topología, a veces sí. Ajá. Y hay topologías para las que toda intersección infinita también está dentro de la topología. Pero ya son como casos especiales. Todas las topologías son particulares. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Lo que pasa, y no está mal, es cuando uno le dice topología, siempre viene a su cabeza R y topología R. Gracias por la voz. ¿Sí? Sí. Y no está mal, digamos. Estos son generalizaciones de eso. Entonces, ¿cuándo podemos decir que, sin importar qué es, la topología, la intersección de infinitos conjuntos abiertos, también está? Intersección. No, porque eventualmente tocaron puntos. ¿Sabes? Ahí sí quedó como. En la discreta, porque la intersección de conjuntos es un conjunto. Sí. ¿Sí? Y un conjunto de la discreta siempre es abierto. Sí. Todos los conjuntos son abiertos. Sí, porque todos son blocos. Y entonces teníamos varios tipos de topología, ¿no? ¿Qué dice acá? Abiertos. Ah, sí, que a estos conjuntos les llamamos abiertos. Sí. Hay topología métrica, topología del orden, topología discreta y muchas otras, Sí. ¿no? Catopología, complementos finitos. Creo que hicimos que con 3 elementos había 9 tipos de topologías Sí. diferentes. Solo con 3 elementos. Ahora, y en universos más grandes, bueno. Entonces, lo que decíamos es, depende de la topología, las intersecciones infinitas están o no están. Pero sin importar cuál es la topología, intersecciones finitas siempre están. ¿Sí? Y uno demostraría eso con un argumento de inducción. ¿Sí? Está para 2, está para 3, está para 3, está para 4. Y así sucesivamente. ¿Sí? Y si está para N, está para N. Exactamente. Entonces, aquí hay un ejemplo. Miren este super ejemplo. ¿Cuándo la intersección de infinitos puede no estar en la topología? Y el ejemplo es R. Y aquí está, miren, tenemos de 0 a A, ¿no? Y tomamos intersección de los intervalos menos 1n hasta A. Entonces de menos 1/2 hasta A es cualquier cosa positiva, ¿no? Después de menos 1/3 hasta A.
después del menos un cuarto hasta menos un quinto hasta, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Qué va a pasar? Que todos esos abiertos tienen el cero, ¿cierto? Sí. Y no lo voy a poder sacar. Y el cero es cerrado ahí. Tiene esa ejecución. Porque cualquier cosa que esté como a la izquierda del cero lo voy a poder sacar, ¿no? Por la propiedad mediana de los números. ¿Sí? Para cualquier número, hay uno sobre n que está más chiquito, o hay uno que está más grande, y es lo mismo, ¿no? Va. Después de que entendimos eso, como un mes, empezamos a trabajar en lo que eran, ¿qué podemos empezar a construir a partir de esos abiertos? Y construimos los cerrados, que era lo más obvio, que eran complementos de abiertos. ¿Cierto? Pero jamás vimos la definición. Claro, complemento de abierto. Y ya. ¿Qué más quieres? Está bien. Abierto, la definición es pertenecer a una. Sí, sí, sí. Cerrado, el completo, no, sí puede ser, ¿no? Ojo, los cerrados pueden pertenecer a la topología y pueden no pertenecer a la topología. Pues hasta Ofer alguna vez nos dijo que podías formar como topologías con cerrados, ¿no? O construirlas a base de cerrados, ¿no? Sí, las Claro. estadísticas. Uno podría hacerlo, sencillamente estas tres propiedades se cambian con De Morgan, ¿no? Entonces para los cerrados la unión finita va a ser cerrada y la intersección infinita va a ser cerrada. De hecho vimos mucho más de eso. Cuando eran compactos vimos que había algo que se llamaba la propiedad de la intersección infinita. Sí. Pero por ahora no, por este lado no. Y entonces esos elementos cerrados, porque habían cerrados, ¿cómo que se me hizo el mouse? Aquí está. Esos elementos cerrados que pertenecían a la topología los llamaban Klopper. ¿Sí? Y por ejemplo, porque es que muchas veces uno asocia y digamos es no natural, ¿no? Uno dice el complemento de un abierto es cerrado. Entonces, si el abierto está en la topología, el cerrado no, se complementa. Pero digamos que también vimos que si son separables, los dos con los que separas son abiertos y cerrados. ¿Sí? Entonces, como que esas cosas nos ayudan a entender un poco más cuál es la naturaleza de los abiertos y de los cerrados. Hay abiertos y cerrados a tiempo. Exacto. Y el ejemplo más clásico de los que son abiertos y cerrados son estos dos, el phi y el x. ¿Sí? Ambos son abiertos y cerrados. Bueno, digamos que hay una topología donde todos los conjuntos son Klopper y Miranda la dijo hace un poquito. Bueno, después empezamos a trabajar con subconjuntos que no necesariamente eran abiertos y cerrados, como si esto fuera lo más fácil. Y entonces tenemos un conjunto, pues puede que no sea ni abierto ni cerrado, pero nos interesaba mirar cuándo podíamos volver ese conjunto cerrado, que lo llamábamos la clausura, y cuándo podemos volver o cómo podemos volver ese conjunto abierto y lo llamábamos el interior. En palabras, ¿qué es la clausura? Conjunto. El conjunto cerrado más pequeño dentro de un conjunto. No, Que contiene todos sus puntos. ¿Sí? El conjunto cerrado más pequeño que contiene A. ¿Sí? Siendo abierto, ¿no? No, Siendo, no sabemos. haciendo. Solo un concepto. Solo es. Solo es, sí. Solo vive y ya. Y también podemos hablar del interior. Conjunto abierto más grande. Está Y contigo. contiene A. Está contenido. Está con. Sí, entonces, el interior Hombre, y así es vas como haciendo a una persona le quitas la piel, ¿no? Y la clausura es a una persona la vistes. ¿Sí? Eso es muy cierto. Y la particularidad era que la clausura era cerrada y el interior era abierto. Ahora, ¿qué es un punto límite?
Tiene que ver con la frontera, ¿no? Error garrafal. No era que cuando tocabas Cero, un póngale punto cero. y le hacías una piedra, una como bola, ¿no? Aquí está en la clausura, ¿no? Una cosa así. No, porque la cláusula la puedes componer con la frontera. ¿Qué era punto límite? Ahí está. P pertenece a menos P clausura. O sea, que en la cláusula esté más que el punto límite. O sea, Es como lo primerito. lo saco de mi conjunto A Todavía. y cuando hago la clausura vuelve y entra. Sigue ahí dentro. O sea, significa que todavía está como así. Como que todavía le hace cosquillitas. Como que con clausuras no lo puedo sacar. ¿Sí? Como que todavía le hace cosquillitas. Siempre va a quedar ahí adentro. Bueno, si te sirve, sí, le hace cosquillitas. ¿Estás haciendo cosquillitas? ¿Y cuál era la frontera? Era el conjunto de puntos críticos de... Los punticos ya derivaste. Aunque la notación es parecida, ¿no? Derivada, ¿no? ¿Qué es la clausura? La clausura, intersección. La clausura no la frontera. ¿Qué preguntaste? ¿Qué es la frontera? La intersección entre la clausura y la clausura del complemento. Exacto. ¿Y qué quiere decir eso? Que es el pequeño borde en el que se intersectan las. Si me muevo un poquito de la frontera, ¿estoy totalmente adentro o estoy totalmente afuera? Ah, justo, que no podemos generar Sí. densidades, ¿no? Esa es la Es idea. como el bordecito. ¿Me muevo un poquito y quedé afuera o quedé adentro? Tal Pero cual, la es mención como, la segunda parte que está- como el río Bravo entre Estados Sí. Unidos y México. No, pero solo había fronteras en los soviéticos. Sí, ¿no? Solo había fronteras en los soldados. Así del oral. No, así es para generar Así lo voy a decir. Bien, Lalo. O sea, no sé si esté claro, pero yo no sé si No podías generar la densidad que estuviera completamente contenida. Eso estás diciendo que la frontera no es abierta. Yo no- ¿Por qué? Porque había otra definición de abierto, que era este dibujito que está ahí como una ameba. ¿Sí saben qué es una ameba? De biología, ¿no? Está acá. Había otra definición de abierto que sacamos paralelamente, ¿no? Un abierto era si para cualquier elemento, aquí escogí este elemento P, tengo un abierto, o sea, otro elemento que está totalmente metido ahí. ¿Sí? Si para este conjunto, este es algo, esta ameba, Sí, ya. para cualquier elemento puedo meter un abierto totalmente metido, totalmente. Ahí. Eso es que el conjunto es. Eso significa que A es abierto. Ajá. Exacto. Ahora, otra definición de punto límite es, para cualquier vecindad del punto límite, va a haber un elemento de A diferente a él metido. ¿Cómo? Sí. Para cualquier. Vecindad del punto límite, ¿cierto? Para cualquier bola que se. Hay un punto diferente de Ah, pues claro. O sea, en A, ¿no? la Si te frontera. mueves tantito ya te vas a tener una. Punto límite. Punto O límite sea, y que no frontera. solamente que en ese. O sea que hay cosas que están muy pegadas, tan Ajá, pegadas. que sí. Recuerden que No lo los puedes abiertos me separar. permiten separar, ¿no? Sí. Entonces, si encuentro cosas que están dentro de abiertos, de cualquier abierto, pues están muy pegados, ¿no? Sí. Sí. Que justo que si le quitas. está en la Perdón. frontera, ¿no? Allá vamos. Que es justo de que si le quitas el punto P, por ejemplo, esa bola va a seguir teniendo puntos dentro. Exacto. Ajá, no es vacío. Eso, si estamos hablando de un espacio métrico, un espacio métrico tiene una implicación directa, De que tú decías de que es que alrededor de todo punto límite hay infinitos puntos pegados. O sea, para cualquier abierto hay infinitos adentro. En espacios métricos. ¿Sí? No en cualquier espacio. Cuando uno piensa en punto límite, yo siempre pienso en eso. 1 sobre n, su punto límite es 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí hay como una convergencia de lo que vieron con Alejandro, implícita. ¿Sí? Sí, y a eso vamos. Entonces voy. La clausura, decíamos, la clausura que es el cerrado, es A con sus puntos límites. ¿Sí? Pero también podríamos decir que la clausura es A con su frontera.
Sí. Entonces, perdón, Dilo. la frontera solo está compuesta de puntos límites. No necesariamente. No. Sí. A ver, la En frontera. abiertos. ¿Está Vamos a compuesta poner de abiertos. puntos límites? Sí. De un abierto. ¿Qué era tu A prima? Pero la relación, digamos, la frontera y los puntos límites no son lo mismo. No. Pero uno sí está en contenido. Exacto. Y entonces, no siempre, o sea, cualquier cosa que exista no siempre tiene frontera. Como los reales. Esa era mi duda. ¿Los reales tienen frontera? No, ¿verdad? Infinito. Yo tampoco. De hecho, bueno, la frontera de los reales es, tocaría hacer lo que hicimos alguna vez, pues eso fue en una tarea o en una clase, que se llamaba la compactificación por un punto, para crearle frontera. Eso también sí, o sea, sí se puede. Todo se puede. Pero eso no vendría en el oral. Claro que sí. O sea, una gran idea. Entonces podemos decir el intervalo, por ejemplo, abierto, la clausura es el intervalo cerrado. Sí. Los puntos límites son todos los elementos del intervalo cerrado. Sí. ¿Es claro? Los puntos límites son todos los. Por ejemplo, A más B medios. O sea, el punto que está exactamente en la mitad. ¿Es un punto límite? Claro. Porque cualquier vecindad que haga alrededor de ese va a tener puntos del intervalo AB. O sea, cualquier punto. Fuera, ¿no? No solamente No son. necesariamente. O sea, como que lo que normalmente nosotros pensamos son literalmente A y B como frontera, por así decirlo, o puntos límites. Entonces, son La todos los frontera sí puntos. son A y B. La frontera. En mi caso. Ajá, Porque pero mira que si te mueves un poquito de A a B, Ya te sale. te saliste o te metiste. Igual de A, ¿no? sí, pero cuando hablamos de puntos límites, uno a veces piensa solamente que es una B, pero estás hablando que todo el intervalo es un punto límite. Todos son Por eso, ok. Todos los solamente son frontera y B. A y B solamente son frontera. Pero puntos límites era, en este caso, Todo el intervalo. toda la clausura de A. O sea, podrían ser puntos límites. Son. Solo son. Mira, ¿cómo son los abiertos de la recta real? Intervalos, ¿no? Pero estos son los básicos, que no hemos hablado básicos. Y si yo tomo cualquier intervalo alrededor de la mitad de entre A y B, pues va a tener elementos de A y B, indiscutiblemente. Diferentes de Ah, los bueno, y B. justo, y sus fronteras van a ser puntos límites. Todos. Claro. Sí, porque tú te estás enfocando solamente en ese intervalito y en ese intervalito pues vas a tener puntos límites. Sí, como puedes generar infinitos. Entonces, miren que porque una frontera es un punto límite. Porque en la frontera estoy diciendo, para cada elemento va a haber uno adentro y uno afuera, muy cerca. Uno abierto y uno afuera y. Uno adentro de A y uno afuera de A que están muy cerca. Ah, pues sí. Pero si justo te pasas de A, ya no estás dentro de A. O sea, ya dejaste de estar en ahí. Pues porque no sé. Por eso. Exacto. Ahora, ¿qué eran los básicos? Eran una base, ¿no? Hacíamos una base de la topología. ¿Para qué se hacen las bases? En general, ¿para qué se utiliza una base? Para generar un espacio. Sí. Definir el Para comportamiento de generarla. Generarla, Y también te sirve. pero la base, o sea, yo podría generarla sin una base también, ¿no? ¿Cuál es la gracia de la base? Que tengan las mismas propiedades. para los homeomorfismos, ¿no? Algo así. La gracia de una base es que sea más fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, si usted tiene un espacio vectorial, le dicen la base son estos tres elementos o estos cuatro, usted ya sabe, la dimensión es 4, o sea, es fácil de entender. Como un resumen. Y cada una va como en una dirección, etcétera, es como un resumen. ¿Sí? Esa es la gracia de las bases. Lo que pasa es que en topología no son como las bases de los espacios vectoriales que se reducen de infinitos a finitos, ¿no? Puede que se reduzcan de infinitos a infinitos, pero más fáciles de entender. Por ejemplo, en los reales, ¿cuál es la base?
¿Un inicio? No, uno. ¿Cuál es la Los intervalos, cualquier intervalo. Y en R2, ¿Tuplas? los círculos sin el borde, ¿no? Los, bueno, ¿cómo le decimos? Los discos sin el borde. ¿Sí? Los grids. Esos son los abiertos. Esas son las bases, porque los abiertos pueden ser muy complicados de escribir. Un ejemplo. ¿Ustedes conocen el conjunto de Cantor? Sí, lo vimos con Kai. El complemento es abierto. Pero, ¿cuál es el? El conjunto de Cantor es cerrado. Lo divides entre 3 y le quitas el Es fácil ver que el conjunto de Cantor es Lo cerrado. divides entre 3 y le quitas el medio. Ya me acordé. ¿Sí? Miranda lo ve fácil. No, no lo veo fácil, pero sí. Te pasa. Sí. Que nos mandan una tarea un guy de calcula el conjunto de canto. Que la calificó como hasta viernes de semana 18. Como todas las tareas. Eso no dice nada. Pero sí, porque si le vas quitando, va cerrando el intervalito, ¿no? Porque es unión de conjuntos cerrados. Ajá. Y ya cuando sacas el complemento. De hecho, es intersección, ¿no? De conjuntos Sí. cerrados. Sí. ¿Le cantó? Intersección infinita de conjuntos cerrados. Intersección de cerrados es cerrada. El conjunto de Cantor es cerrado. El complemento es abierto. ¿Cómo lo describo? Como el complemento de. Es una pesadilla, ¿no? Sí, sí. Si quisiéramos con solo abiertos describirlo, uff. Te mueres. Entonces, por eso son los básicos, ¿no? Los básicos te hacen imaginar que, claro, si hay un abierto, entonces tú tienes la idea de que tiene más o menos la forma de intervalos. Para eso servía. ¿Y cuáles son las propiedades de los básicos? Y si hacía la intersección entre dos, adentro de un abierto, ¿no? Esa es una y la otra. La unión de básicos. Los básicos son abiertos. Ah, ok. ¿Sí? Y después de la intersección hay otro. Sí. O sea, la intersección es abierta. No necesariamente. Pero Dentro de la intersección hay un Intersección, básico. ajá, justo. Perfecto. Bueno. Pero, como los abiertos son básicos, la intersección es abierta. ¿Como los qué? ¿Abiertos son básicos? Las intersecciones abiertas. Porque te sigues de las. No sé qué es como los básicos son abiertos. Después seguimos con función continua. Ah, yo no me acuerdo. Y teníamos tres tipos de funciones: continua, cociente y homeomorfismo. Es importante saber, bueno, cociente le decíamos también continua, fuerte o fuerte. ¿Y esa que Es importante saber cuáles son las diferencias entre las tres. La consciente es la que tenía su clase de equivalencia, ¿no? O algo así. Elabora. Yo Sí, van a cero. recuerdo tu dibujito, que tenía como tu X y una A, y mandabas así un chingo de puntos hacia A, así, pero pasabas así. Sí, ¿Qué ¿no? significa esa palabra? Que Y mandabas esto tus se lo dedos, acabo ¿no? de explicarme, pero no entendí. Como que contraías tus puntos En ese quizás caso, en mucho. A. En este caso, porque es que, ¿cómo era? Chingón. Del su vecino. Sí, ¿qué fue lo que dijo? Yo qué chingado, güey. Qué chingada, algo así. ¿Quién Mi dijo papá eso? lo regañó. Un niño del vecino mío que tiene 6 años. Yo no le quería decir. No inventes. Dijo nada más Los eso. besos. Yo dije, pero no entiendo. Pero bueno, en fin. Es cuando mandas tu grupo A un punto A, ¿no? Por así decirlo. Y ahí empezamos a ver lo de Borges, ¿no? Ya, sí. Una función continua que es de la Rosa, Carlos. Esa es una función que no tiene agujeros. Uy, yo. Es complicado. ¿Qué es agujero en un espacio topológico? Es que no pertenece a cierto elemento de la función y aún así pasa la función. No. Algo de ese estilo. ¿La estás diciendo? Para R. Para R está correcto. Pero estamos más generales. La imagen de abiertos es abierta. Era lo que iba a decir Miranda, pero no la dejaste. Sí, todas se verdad. Pero imagen de abierto Es abierta. es abierta. Eso era todo. Sí. Sí. Y con eso podemos construir lo que tú dijiste. Imagínate. Por los agujeros. Sí. Pero eso va por una propiedad que se llama conexo. Ah, Conexión. Ah, sí, pues sí que lo. ¿Cuál es la diferencia entre continua y cociente?
cociente. perdón, al ser fuertemente continua también describe que algo es abierto si solo si supremamente es abierto. Eso es continuidad, ¿no? Exactamente. Entonces tiene en un cierto sentido como un doble sentido. Cociente es lo mismo que una función abierta. No, función abierta que manda abiertos, ¿no? No necesariamente. Ahora, hay un detalle que se me olvidó decir. Y es, imagínense R2. Es un punto fácil, ¿no? Tomamos la recta que es x igual a y. Y la quitamos. Ese conjunto es abierto. ¿Por qué? Sí. Conjunto, ¿qué quitas? No, todo lo que Todo lo que queremos. te queda. Lo que te queda, sí. Sí. Es abierto. Ajá. Es fácil de describir ese abierto. ¿A qué te refieres en escribir? ¿Sí? ¿Por qué es abierto? ¿Qué pertenece a la topología? Creo que no. No es fácil. Ni siquiera con las bolas. ¿Cierto? Porque tienes que hacer una unión infinita de bolas. Pero bueno, ahí vamos. ¿Homeomorfismo qué era? Uy, continua, inversa, la inversa también es continua y biyectividad. Eso también es continua biyectividad. Sí, Pero, recuerda que con biyectividad puedo definir inversa, ¿no? Sí, sí. Inversa tipo conjunto, ¿no? Y- ¿Cómo que sí? Y lo que hay funciones en conjuntos y funciones en espacio topológico. Ah, que era como la que nos dejaste de los racionales y no sé qué en el examen, ¿no? Era -1 si X pertenecía a los racionales. Cuando es continuo en otro. Pero bueno, no estoy hablando de eso. Ah, Pero sí. Entonces, homeomorfismo quería decir, cuando es biyección puedo ir y volver, ¿no? En términos de conjuntos. Pero cuando digo que es continua, lo que estoy diciendo es que me puedo traer los abiertos de este lado y luego traer los abiertos para el otro lado. Que es continuo y su inversa también. Y por eso nosotros a veces decíamos, bueno, si yo tengo la función identidad, sale de un espacio topológico X, me llega a un espacio topológico X. Y decíamos, no necesariamente es continua. Depende de cómo definamos el espacio topológico del espacio de salida y del espacio de llegada. Ahí lo que importa es si es una más fina que la otra. La de aquí tiene que ser más fina para que. ¿Cuál es la de hoy? La de aquí. A la que llega. Siempre tiene que salir de una más fina para que sea continua. Al revés. Cuando llega una más fina, lo que va a pasar es que van a haber elementos que no puedo devolver en abiertos, ¿no? Ah, sí, sí. Recuerden que es que como voy como para atrás en las funciones continuas, Sí. va a ir como algo raro. Sí. Hugo, una duda. En lugar de, por ejemplo, luego intentar probar que la inversa también es continua, ¿se puede probar que es lo de la función abierta? O sea, es lo mismo que, o sea, definir si es abierta que la inversa es continua. Si la inversa es continua, pero si es biyección. Ok. Porque si no es biyección no puedes hablar de función inversa. Y se te dañó todo. Pero había una relación que pusimos tal vez en el examen entre función cociente, biyectivo y homeomorfismo. Una función cociente, cuando es biyectiva, es abierta. Y entonces es homeomorfismo. Bueno, esto se ve muy feo, ojalá. Se ve mejor acá. No continua, no necesariamente continua. Por ejemplo, si aquí tomo la topología indiscreta y aquí tomo la topología discreta, Ah, ya no. No puedes hacer. a menos de, lo que estoy diciendo aquí, a menos de que esto tenga un elemento, en cuyo caso estas dos topologías son iguales, a menos de que pase eso, esto no va a ser continuo. Porque tiene que salir de una más fina a una más fina. Sí. Entonces, básicamente, lo que estoy diciendo es, ¿qué hace una función continua? Una función continua tiene un espacio X y un espacio Y.
¿sí? Y lo que está haciendo es toda esta topología que tiene X la puede llevar como de una manera más burda, ¿sí? O sea, esta es más fina. Hay una representación de la topología X en Y, pero no es igual de fina. ¿Sí? Y miren que el homomorfismo lo que está diciendo es, si voy, esta es más fina que esta, y si me devuelvo, esta es más fina que esta. Entonces son las mismas. ¿Sí? Y la gracia de las funciones continuas era que en cierta forma preservaban algunas propiedades topológicas. Por ejemplo, ¿cuál? Conexidad. Pero según lo que hemos visto de aquí, Sus puntos de ¿sí? ¿Qué más? Los abiertos no los preservan, ¿no? Pero algunos sí. Sí, algunos sí los preservan, otros no los tienen, ¿no? Ah, sí, pues sí, pues sí. Y hay más que yo tengo una duda, yo me acabo de entender la diferencia entre continua y cociente. Lo que pasa es que en continua la preimagen de un abierto es abierta, ¿sí? Y para cociente la imagen de algunos abiertos también es abierta. De algunos nada más. no tiene que ser de todo. ¿Y cómo lo definimos? O sea, ¿cómo vamos a ver? Lo que pasa, ¿por qué no tiene que ser de todos? Porque la función no necesariamente es sobre, ¿no? Sí. Pues puede haber la imagen de algunos que... Ya. Por ejemplo, si hago un conjunto partido con un intervalo cerrado, ¿cierto? Algo así, puede haber elementos que vayan a puntos cerrados, ¿no? Elementos abiertos que vayan a puntos cerrados. Y se haga todo. ¿Sí? Entonces, no es homeomorfismo, pero cuando es sobre, pero cuando es biyección, si es uno, si es uno. La cosa, porque ese sí solo si ya cumple todo perfecto. Una función continua, habíamos dicho, ¿qué preserva? Puntos límites. Diego dijo conexión. ¿Qué era conexión? Conexión se definía a la negativa, ¿no? Que no se puede separar. Eso es conexo, que no se puede separar. ¿Y qué es que no se puede separar? No puedes generar dos abiertos Que no puede escribirse en la forma de la unión de dos abiertos infinitos. ¿Sí? O sea, que no sean de... No lo puedes escribir como la unión de dos abiertos disjuntos. Y también ahí empezamos a mirar que si había una separación, entonces los dos eran lo benigno que se llama. Por otro lado, ¿cómo demostraría uno que la función continua preserva la conexión? ¿Porque te vamos a dar abiertos? Entonces, Un abierto te manda otro abierto. sí, va al revés. Bueno, sí, Preimagen. de un abierto y un abierto. Entonces, si Y fuera no conexo, lo puedo separar en dos. Y o, bueno, f de Y en realidad, f de X en realidad, ¿no? La conexión va a f de X. Entonces, si f de X lo puedo escribir como la unión de dos abiertos disjuntos, pues hago la preimagen y son dos abiertos disjuntos que te llenan todo X. Entonces, X no podría ser conexo. O sea, se hace como al revés. Y había otra propiedad que se preservaba, que era la compacidad. ¿Qué era compacidad? Lo que siempre pensábamos, siempre los podemos recubrir, cualquier punto con abierto. ¿Sí? Pero exacto. Pero estaban tan pegaditos que podíamos quitar infinitos y quedaban solo finitos. Y con esos finitos se podía recubrir todo. Es decir, que si en cada uno de esos finitos elementos abiertos están bien apechurraditos infinitos elementos, ¿no? Es lo que está diciendo. Algo así. Ya vamos allá porque no hemos llegado a Hausdorff. ¿Sí? Entonces teníamos todo, y ahí sí ya la definición, ¿no? Un conjunto compacto es, lo recubrimos por abiertos como se nos dé la gana y podemos siempre quedarnos con un subrecubrimiento finito. Esa era como la idea así como Sí. que no la entiende nada. Subcubierto está bien hecho también.
Y esta pregunta, ahora que recuerdo, cuando yo hice mi aplicación a la maestría, primero me hicieron un examen escrito, tuve un error, y después me hicieron una entrevista. Y en la entrevista me dijeron, explíqueme por qué la imagen de un compacto es compacta. ¿Y la contestaste? Claro. La idea es muy fácil. Tomas en el espacio de llegada un recubrimiento cualquiera. ¿Sí? Cualquiera. Te devuelves por la función continua y eso da un recubrimiento del espacio original de X, ¿sí? De donde saliste. Si X es compacto, hay un subrecubrimiento finito. Y las imágenes de ese subrecubrimiento finito van a cubrir el espacio de llegada y son finitos. Y salen. ¿Qué más quiere? Ya, me aceptaron. En RN había una particularidad. Se llamaba Heine-Borel. Y era que esta cosa tan difícil de recubrimientos y subrecubrimientos finito e infinito se volvía en algo muy sencillo, cerrado y acotado. Si es cerrado y acotado ya es compacto en RN. Entonces, por ejemplo, el punto de Cantor es compacto. Porque es cerrado y está acotado entre ese mismo. Entonces es compacto. Ahora, si yo les digo, encuéntrenme un subrecubrimiento tal que todo subrecubrimiento finito, a llorar. ¿Sí? En RN, yo creo que les voy a subir esta Sí, porque no se ve muy bien aquí. O sea, aquí sí se ve medianamente bien. Teníamos tres nociones de compacidad. La que acabo de decir de los recubrimientos. Había otra noción que era secuencialmente compacto, que era que toda sucesión tiene una subsucesión que converge. Y había otra que era compacto por punto límite, que era todo conjunto infinito tiene un punto límite. ¿Sí? Y decíamos que esas tres son lo mismo cuando estamos en RN o en un espacio métrico. Para demostrar que secuencialmente compacto implica movimientos. Entonces, cuando era un espacio métrico, las tres son iguales. Pero si no era espacio métrico, siempre podíamos decir hay una que es más fuerte que las demás. Hay una que implica a las otras. ¿Cuál? Así, pregunta de examen. ¿Cuál es la pregunta? De ahí. Hay una que es más fuerte que las demás. ¿Una que una compacidad? Sí, una definición de, o un tipo de compacidad que es más fuerte que los otros. Era la de recubrimientos, ¿no? Es la de recubrimientos, por eso fue la que hicimos primero. Y hicimos que recubrimientos implica punto límite en general y después hicimos el resto para espacios métricos. Sí, porque necesitas La tortuga ninja salió De un toro doble. de un toro doble. Y la pregunta es, ¿el toro doble es compacto? No, Rafael es básica. Rafael. Está en R3, ¿no? Sí. ¿Está acotado? Sí. ¿Es cerrado? Eso no lo sé. Sí, ¿no? ¿Cuál sería la clausura? Ese mismo. Rafael. Es cerrado y acotado, es compacto. ¿Sale? Pero Rafael es porque el color. Seguimos para poder terminar hoy, porque si no.
Con la topología inducida, había dos tipos de topologías importantes que las llamamos topología inducida y topología cociente. La topología inducida, en palabras, ustedes la llamaron la de las intersecciones. Y la topología cociente, ustedes la llamaron la de la clase de equivalencia. Con que se queden con esa idea, por mí está perfecto. Porque, no sé si se acuerdan que yo les dije, la noción es más compleja. Hay que hacer funciones. La topología cociente lleva a los abiertos. La topología inducida nos trae. Pero bueno, las intersecciones, clases de equivalencia. Perfecto. Con esas clases de equivalencia, bueno, primero, con la topología inducida encontrábamos cosas que no parecían abiertas, pero sí eran abiertas. Por ejemplo, si el espacio es el intervalo cerrado 0,1, el intervalo que está cerrado en el 0 y abierto en el medio es abierto en esa topología, aunque está cerrado en el parte. ¿Por qué iba eso? Por la intersección. Es la intersección de, por ejemplo, de menos un medio a un medio, intersección con el 0,1. Ah, que veíamos ya me acordé. Sí, o sea, imagínate. O sea, porque de 0, o sea, X es abierto, ¿no? Por definición. X es abierto por la definición. Y entonces, como hay un abierto que podría ser de menos 1 abierto a un medio, y como se recorta con el 0, queda como un abierto. ¿Sí? Este es el espacio. Este es el espacio. De acá cerrado hasta acá cerrado. Si ese es el espacio, eso es abierto, ¿no? Por definición. Todo el espacio es abierto. Y el vacío es abierto. ¿Sí? Primera propiedad. Y ahora, como esto es un subconjunto de los reales, ¿cierto? Los abiertos de este conjunto son abiertos de los reales intersectados con ese conjunto. Aquí hay un abierto de los reales. ¿Sí? Y al intersectarlo, pues me queda este pedazo. Quedó cerrado acá, ¿no? Porque ese está dentro de esto. Eso quiere decir que este es un abierto ahí. Es un abierto del subespacio. ¿Sí? No de R, ¿no? Bueno, y la topología cociente era la de clases de equivalencia. El ejemplo clásico, el ejemplo que no se les puede olvidar por nada de una clase de equivalencia, ¿sí? ¿Qué era? Pegas, ¿no? Sí. De un intervalo 0,1, pegas dos esquinas y luego pegas otras dos y sale. Ok. Pero tampoco se les puede olvidar el plano proyectivo, la cinta de Mobius, la botella de Klein y el círculo. Todos estos salen del intervalo 0,1 cuadrado, ¿no? Importante que sepan cómo se hacen. Pueden traer hojitas. Y le traemos la cinta de móvil. La sorpresita. La que hicimos con las hojas que nos regaló. El espacio proyectivo era que las antípodas. Yo La también. clase de equivalencia. Traemos una botella de Klein. Seguimos. Decíamos que Si traemos la botella de Klein sentamos en lugar. Sí. decimos que si al círculo, si a la n-esfera le quitamos el polo norte, era homeomorfa a Rn. Y la idea es que la n-esfera está en el Rn más 1, ¿no? Y hay que hacer una proyección. ¿Esa proyección cómo se llama? ¿Qué diría Juan? Cuando se los enseñé dije, lo que dijo Juan. Ardido. Sí. No, no vimos con la misma. Bueno, pero ¿Por qué cuando le quitas el polo norte? La proyección estereográfica. Nunca escuché a Juan Y básicamente, por ejemplo, aquí está.
este es el círculo S1, ¿no? S1 está en R2. Pero ¿por qué se llama S1? Si está en R2. Porque si le quito un punto, es la recta real. ¿Y por qué S2, si está en R3, se llama S2? Si le quito un punto, queda plano. Lo del cable. Eso era para homotopía. Sí. Y aquí la proyección estereográfica lo que está diciendo es cada punto lo mando en su proyección en R. ¿Sí? Entonces toda esta parte del hemisferio sur va a quedar en este intervalo y toda la parte del hemisferio norte va a quedar en estas dos partes. ¿Sí? ¿El sur a dónde se iba? ¿El cero? El sur a dónde se iba. A este intervalo. Porque mira que si yo hago la proyección de este, que sube, ¿no? No baja. Sí, La proyección de este sí. se desplaza. Ok. Hausdorff. ¿Qué significaba Hausdorff? Que si tengo dos puntos, puedo encontrar dos abiertos que los separan y la intersección no tiene nada. ¿Sí? Pero también sabíamos que es T1, ¿no? Sí. T1 es que puedo encontrar un abierto acá que me separa de este. Y entonces por eso podríamos decir que los compactos en los espacios de Hausdorff son cerrados. ¿Cómo? No, a ver. Los compactos en los espacios de Hausdorff son cerrados. ¿Puedes? ¿Cómo te los compartes? Pero un punto que sería los compactos, no pienses en cerrado y ocupado, porque aquí es cualquier cosa. Que en un espacio de Hausdorff son cerrados. No, esto sí ya. Y hacíamos la demostración, pues, bueno, digamos, uno lo que hacía es, si ese espacio es cerrado, entonces el complemento es abierto, ¿cierto? Y entonces lo cubres, tienes un recubrimiento de... Ah, no, pero un momento, no es que el cerrado sea, que sea compacto. Tal vez era más para hacia el lado de... ¿Cómo? Sí, no era como que justamente como eran de Hausdorff, los que estaban, los de X, por así decirlo, lo recubrías y sabes que los complementos de la cubierta de X van a cubrir Y. ¿No era por ahí? Sí, lo que puedes hacer es para cada elemento sacar abiertos. Ajá, que sabes que no se van a intersectar. Ya. Y después unes todos, pero no era tan fácil. Adicionalmente decíamos que si la multiplicación de dos espacios es de Hausdorff. Pero eso cuando X y Y ya son Hausdorff. Sí, X y Y son Hausdorff, la multiplicación es Hausdorff. Y adicionalmente decíamos que la diagonal de X, o sea, si pongo X por X, la diagonal es cerrada cuando X es de Hausdorff. Pero en la división no, en el cociente no. O sea, puede que X sea Hausdorff y Y, pero en el cociente no. Y la idea es que si yo envío Y a un conjunto abierto, ¿cierto? Va a haber un elemento, un singleton, cuya imagen sea un conjunto abierto. Como esa aplicación cociente va a querer decir que el singleton es cerrado, es abierto, perdón. Pero los singletons tienen que ser cerrados, ¿no? Porque si no, no sería ni T1, mucho menos Hausdorff. Miren que los singletons tienen que ser cerrados, porque yo puedo unir todos los abiertos que separan a todos los elementos y lo único que me queda por fuera es X. Y el complemento de ese abierto es cerrado. Entonces aquí
no necesariamente. Listo, para terminar, después de haber hecho solo este pedacito, pues empezamos con homotopías. Creo que yo Hausdorff ahí me pierdo. No vamos a estudiar. Tu No sé cara por qué estudia siento que Hausdorff. 100%. El miércoles. ¿Qué era un camino? El lunes y miércoles. ¿Qué era un camino? ¿Qué es un camino? Una función con Todos los caminos llegan a Una función continua, vamos bien, que sale del espacio 0,1 que sale del 0,1 y llega al espacio Al X. espacio. ¿Sí? Eso es un camino. Empezamos así, función continua. Pues ya sabemos que es un camino. Y hablábamos después que podían haber espacios conexos por caminos. Que era que cualquier dos elementos los peguen. Y hablábamos después de una homotopía, que ya era un concepto un poco muy abstracto. ¿Sí? Y toda esa parte de que hablamos de homotopía, nadamos por la abstracción, el mar de abstracción de las homotopías hasta que por fin llegamos al grupo fundamental. Sí. Y en este nadado lo único que se nos quedó fue que I por I, esta función sale de I por I, uno de ellos significa el tiempo de deformación y el otro tiempo de camino, igual a X. Sí. Y si esa función es continua, es una homotopía. ¿Sí? Cuando hablábamos de continua, de homotopía por caminos, las esquinitas tenían que no moverse jamás. ¿Sí? homotopía por En las rectas, en las rectas sí a veces se podía mover. Había nunca, una. ¿no? No, en caso. Por caminos no. No, pero. Ah, sí, normal. Por cada mano era Sí. normal. Pero era normal, entonces sale de I plus X y llega a un espacio X. Sí. Ah, porque esa sí la puedo mover. Ok. Pero pues por ahí nadamos hasta que nos largamos. Si el punto inicial y el punto final del camino en X son el mismo, llamábamos eso un lazo o un ciclo, ¿sí? Un loop. Y podíamos definir el grupo fundamental con esta operación. ¿Esta operación qué era? Que pegaban los caminos. Poner un camino detrás del otro, ¿no? En mitad de tiempo y luego la otra mitad de tiempo. Con esa operación podíamos definir el grupo fundamental, ¿no? En ciclos. ¿Sí? No. ¿Dónde definimos el grupo fundamental? Alrededor de un X que tú defines para un espacio. Tenemos el X y los elementos del grupo fundamental, ¿qué son? Son clases de equivalencia de los ciclos, no son ciclos. Son clases de equivalencia. Lo que pasa es que siempre para hacer las demostraciones nosotros decíamos, se toma un ciclo que es como si fuera el ciclo representativo, como todo lo que está ahí es homotópicamente por caminos iguales, entonces pues no importa. ¿Sí? Importantemente, calculamos estos grupos fundamentales. Algunos no los alcanzamos a hacer acá completamente. Entonces se los explico. El grupo fundamental de RN. Bueno, ¿Por qué? Se puede continuar. Porque lo puedes colapsar. Porque todo colapsa a un punto, ¿no? Y uno de ese uno. Ese porque tiene un puntito en medio. Ya no lo puedes colapsar. Z, ¿no? Este es Z. Pero bueno, ese es el que ya no lo puedes. Z, ¿no? Y era lo que hacíamos de los levantamientos, eso era lo más complicado que hemos hecho de eso, ¿no? Y el grupo fundamental, pero ya sabemos que es Z. No es necesario ser cantante, pero sí entendemos por levantamiento y ya. Pi M de Sn. O sea, el enésimo grupo. ¿Saben qué significaba el enésimo grupo? Sí, la cantidad de lazos, ¿no? ¿En cuántas dimensiones? No. Era que Para el segundo grupo ya no hago caminos, sino hago como pequeñas superficies. Ah, va poniendo como que. La dimensión del I. El camino. Es I, luego es I2, luego es I3, I4, I5, etc. Entonces, pi m de Sn es Z si m es igual a m. Entonces, pi2 de S2, Z. Pi3 de S3, Z. Pi4 de S4, Z. Jerry. Pi J de SJ.
Se atrapó. Z, claro. Háblale con ese lenguaje para que entienda. El lenguaje. Bueno. Recuerda, PJ. Contesta el nombre de Jerry. Y si este M es más chiquito que este M, siempre se vuelve trivial. Si me toca Es decir, digo, sí, puedo marcar O sea, que la noción. no es fácil, Pero pero vamos a hablar de la noción basiquísima que son lazos. quiero llamar a un compa. exacto, la idea es que en R3 voy a poder contraer superficies, en R2 contraigo lazos, en R4 contraigo, no sé, esas cosas tridimensionales. Cuando M es mayor a I de la 4, güey. Uf. No pregunté. Del próximo jueves Ok. vamos a ver, hay conjuntos de homotopía del círculo, ¿El próximo jueves no hay examen? pero primero en clase. Ah, no, entonces es el viernes. Sí, sí. Ah, no, el jueves tenemos. Ah, no, es en la hora de clase. Sí. Pero es que esa es clase de Es optimización y... optimización y colonización. Ah, Es el martes. Es el martes que tenemos. Pero el martes no hay clase. Solo tenemos 4 horas contigo los viernes. Sí, Nada va. más. Nada más. Yo sé. ¿No te basta? Faltan más, ¿no? Yo sería feliz si Hugo diera cripto, optimización y topología. Hugo ya lo chupó. Como ves a usted con Si Jennifer el López. si el es más grande que este, es un misterio. O sea, se conocen varios, Sí. pero hay muchos que no. Si lo traes No se para sabe. el próximo jueves, Y hay cosas como pi 14 de 19 creo que no se conocen. Y no está tan grande. ¿Cómo que no se conocen? O sea, solamente 14 y novena dimensión. Justo por eso no se puede. No, para más grandes es como un misterio. Ese sí lo entiendo. Y uno de todo Toro. El toro. lo llamábamos Z cruz Z. Sí. ¿Este grupo es abeliano? Sí. Sí. Sí, ¿no? Vimos el dibujo de Axel. Vimos el dibujo de Paro, mátalo, ¿no? Vuelve a hacer. Este es el grupo fundamental del conjunto teta. Ah, sí. ¿Y qué es el grupo teta? Tal cual las Ahorita les explico. ¿Las tetas? Sí, y el grupo fundamental Como las del que traías el otro día. espacio proyectivo de dimensión 2. Este era Z2, porque las preimágenes son dos elementos, ¿no? Eso lo hicieron en la tarea. Las P serán en las Ahora este, vamos por este. Pi1 de el espacio teta. Este espacio teta, ¿sí? Es un retracto, bueno, este espacio es un retracto del espacio teta, que es como tomar un círculo acá, pegado por un punto y otro círculo acá. ¿Sí? Es decir, ese dibujito, mejor hecho, sería algo así. Este es el B y este es el A. ¿Sí? No sé si hicimos el ejemplo, creo que sí, creo que fue Miranda la que tenía los dos marcadores y yo di vueltas con los marcadores y dijimos que este conjunto no era conmutativo. ¿Sí? Porque si yo hacía A, luego B y luego A a la menos 1, ¿sí? Creo que alcancé a hacer B a la menos 1 también, ¿no? No se deshacía, ¿sí? El jale hasta que se le cayeron los marcadores de la mano a Miranda, ¿sí? Porque no se podía deshacer. Esto quería decir que si esto no se puede deshacer, esto es diferente a la identidad, ¿no? Y si eso es diferente a la identidad, pues multiplico por B y multiplico por A, y pues me queda que AB es diferente a BA, ¿no? O sea, no es conmutativo. ¿Sí? Entonces, este es un grupo que llamábamos grupo libre con dos generadores. Pero este es S1 por S1. ¿Cierto? Y esto no tiene también dos generadores, pero sí es abeliano. Y la reacción se llama Seifert-Van Kampen. Que lo vemos hasta después.
Pero hasta ahora lo que habíamos visto era, este es conmutativo, uno se acuerda del dibujo de Axel allá, en esa esquinita, y este no es conmutativo, y uno recuerda a Miranda. ¿Con el equipo ITA llegaron hasta eso? Sí, porque ellos llevan una clase más que ustedes, una clase de 4 horas. ¿Más que nosotros? Ah, sí, con ustedes me ha tocado varias clases saltadas. Pero perdimos de 2 horas. Y aparte ellos son más listos. No, claro. ¿Qué prefieren perder clase con nosotros? No, ahora quedó el lunes. Y es que si pierdo una clase, pierdo una semana de clase. Ah, sí, sí. Pero pues este lunes tocó con ellos, no sé si ellos quieren. ¿Listo? Eso es el resumen. No tienen. Ah, está todo. ¿Están listos para el examen? No. Ahora se dio. Quisiera subir esas notas. Sí quisiera, pero no quisiera con ese nombre. Y también la foto del grupo, profe. Qué triste. Busquen a Acevedo. Qué triste. Acevedo 100. El más La foto. falso, el más feo. Y Adrián, también falta Adrián, los más Y James, hasta el director de carrera que no se aparece ni en sus clases salió. Yo, ¿dónde estoy? No comiste ni siquiera pastel. Nadie me quiere. Parece que estuvo planeado. Lalo dijo que fuera. Ana, no te digo. Lalo dijo que me fuera. bien obediente tú. Si tus amigos te dicen, hazme el proyecto de optimización y no lo haces. Lo hubiera hecho. Por tu bien, no. Dice que no puedo confiar. Ahora sí voy a llamar a Lali.